El día 27 de octubre del presente año se aprobó el decreto supremo, el cual señala el levantamiento del estado de emergencia que ha estado vigente en nuestro país desde el día 15 de marzo del 2020 a causa de la pandemia del COVID-19. Esta situación hizo que nos adaptemos a un nuevo estilo de vida, rigiéndonos a los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno durante los primeros meses de pandemia. El coronavirus ha sido la mayor pandemia de los últimos tiempos, una amenaza mundial que no solo acabó con la salud de muchos, sino también provocó un daño psicológico de mucho riesgo. Hospitales de la capital como el Edgardo Rebagliati, ubicado en Jesús María, atendió a más de 60.000 casos COVID desde los inicios de la pandemia. Por su parte, el Poder Ejecutivo, tras poco más de 2 años ininterrumpidos de confinamiento, puso fin al estado de emergencia que acompañó a los peruanos por todo este tiempo. Pero ¿cuáles son las medidas relegadas con este anuncio? Los aforos en establecimientos cerrados, el acceso único con carnet de vacunación y el uso de mascarilla de manera obligatoria fueron algunos de ellos. A lo largo de estos 2 años de confinamiento, las cifras brindadas por el Ministerio de Salud han sido también un factor alarmante. Respecto a cómo se fue desarrollando los contagios de la enfermedad de COVID-19 en nuestro país, tenemos que en el año 2020 ocurrieron 1.015.137 casos y un total de 37.680 defunciones. En el año 2021 se acumularon un total de 2.296.831 casos positivos de COVID y un total de 202.690 defunciones. En la actualidad del año 2022 tenemos que se acumularon un total de 4.156.078 contagios positivos y un total de 217.005 defunciones, teniendo así una tasa de mortalidad del 5,22%. Tras poco más de 2 años de pandemia en los cuales estuvimos confinados y rigiéndonos a los protocolos establecidos por el gobierno, preguntaremos a los transeúntes cuál es su opinión respecto al levantamiento de todas esas medidas. Bueno, opino que era muy pronto. Faltaba también que como registro de las vacunas que estén al 100% para poder como que salir a la calle con total confianza. Creo que ha sido muy pronto porque todavía no toda la población está vacunada, entonces si no están vacunados, no están preparados para una bacteria que ha venido a quedarse, no es que... Las llegadas de las vacunas fueron clave para la reducción de estos números. Sin embargo, el especialista Leslie Soto señala que últimamente la población le está restando importancia. Con primera dosis más del 95% de la población, diría, de la población meta, pero con cuarta dosis está bajo. Estamos en el 50% más o menos, no está muy alto. ¿Y por qué? Porque la gente piensa que como ahora nadie se muere, ni nadie se complica, ni no están haciendo colas, el virus está más buena gente, y eso es falso. El virus sigue igual de agresivo que siempre, igual de malo. Para la gente que tiene sobrepeso, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, sin vacuna, son las personas que están pasándola mal y que desafortunadamente, pues, al enfermarse se están complicando. En la otra cara de la moneda se encuentra también la salud mental. El daño ocasionado a raíz de la pandemia puede tratarse de una herida poco fácil de curar. Se habla mucho de la famosa primera línea de atención con el COVID solamente a los médicos y enfermeras, ¿no? Pero esta primera línea de atención también estuvo a cargo de técnicos de enfermería, de psicólogos, de brigadistas, de asistentes sociales, ¿no? Que veían caso y caso que pueden pasar, ¿no? Y algunos especialistas mencionan que ya se podría hablar de una ansiedad post pandemia. En el CIE-10 hay varios diagnósticos que podrían encajar dentro de lo que hemos pasado, ¿no? Puede ser un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de adaptación, un episodio depresivo, un trastorno de ansiedad, ¿no? Uno de los principales causantes de la ansiedad generada en la población fueron las famosas fake news. Este tipo de publicaciones, junto al duro momento por el cual pasaba la población peruana, fue lo que detonó el perjuicio mental a nuestra sociedad. Para tal caso, el psicólogo Eduardo Lee nos comenta el tratamiento oportuno. Influye bastante, incluso muchos pacientes hospitalizados, la primera línea tiene que ser un psicólogo sí o sí, pues, ¿no? Porque está comprobado científicamente que la ansiedad, la depresión, el estrés disminuye el sistema de defensa, pues, ¿no? Entonces, un paciente con COVID no puede tener las defensas bajas, tiene que tener las defensas altas, ¿no? Alimentarse bien, estar bien de salud mental también. Entonces, es importante la manera en cómo interpreta cada situación, y por eso
es de mucha ayuda el psicólogo, porque a veces las personas suelen dejarse llevarse mucho por su emoción o por su ímpetu o por su impulsividad. Existen varias teorías acerca de cómo se puede curar uno solo, ¿no? Pero es algo muy complicado en el sentido de que una persona ya de por sí estando dañada emocionalmente hablando, puede recuperarse por su propia iniciativa. Sí, puede ver videos de relajación, leer libros de autoayuda, etcétera, ¿no? Pero lo importante acá no es contrarrestar los síntomas. La idea es superar, por así decirlo, la ansiedad o la depresión. La verdadera pregunta que como ciudadanos nos hacemos es la siguiente. ¿Está realmente preparada nuestra población para retomar un estilo de vida prepandemia? Esta es la opinión de algunos ciudadanos. Creo que no vamos a volver a vivir como antes en general, porque no es un virus que va a desaparecer al 100%, sino acostumbrarnos a la nueva realidad. A la medida que nos vayamos vacunando y que más del 50% de la población lo esté, quizás nuestras defensas va a estar preparado. Mientras tanto, no. Por su parte, los especialistas manifestaron lo siguiente. Creo que no vamos a retomar un estilo de vida al que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Eh, Estamos entrando a una nueva normalidad, como te decía anteriormente, que si bien es cierto, se puede asemejar a como era antes, pero no necesariamente va a ser igual, pues, ¿no? Eh, de hecho, como tú dices, hay miles de peruanos o de personas que no creen en la pandemia, pues, ¿no? Que básicamente no usaban mascarilla, no usaban distanciamiento social, incluso hay muchos peruanos que no se han querido vacunar. Lista en el sentido de compromiso, de cuidarse, no, ¿no? Siempre hemos tenido que luchar contra las personas para que puedan cuidarse. Cuando aparece la pandemia, se hacen siempre modelos matemáticos para poder determinar cuánto tiempo estará el virus, cuánto tiempo habrá que mantener las medidas, todo para tener una aproximación de la fecha del término de la pandemia que se está presentando. Pero en esas fórmulas matemáticas no existe el factor humano, cosa que desafortunadamente ha hecho que esta pandemia que hubiese durado menos tiempo, duró más tiempo. Tal y como los expertos lo indican, el levantamiento en su totalidad del estado de emergencia no significa un deslindamiento abrupto. Por lo contrario, pone la pelota en nuestra cancha y determina que sea la misma sociedad la encargada de seguir velando por el bienestar colectivo.